Muy bien. Último tema del año, vamos por el decreto 351 del año 79. La última clase habíamos terminado con la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Vamos a hacer este pequeño repaso para ubicar el decreto dentro del contexto de la ley. La ley 19.587, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Habíamos visto la clase pasada que tiene 4 reglamentos por actividad. El reglamento general, que es el que vamos a ver ahora nosotros, el 351, y 4 reglamentos por actividad. El decreto 911 del 96, que es de la construcción, el decreto 617 del año 97, que es el del agro, la resolución 311 del 03, que es para televisión por cable, y por último el decreto 249 del 07, que es minería. Esto como para ubicarnos a ver qué estamos viendo. Vamos entonces al decreto. Esperen que está entrando un alumno. Vamos a dejarlo entrar. Bien. Lo importante no es que lo importante del 351, cuando uno se encuentra con un texto nuevo, lo importante es tener una idea de cómo está armado, por qué lo van a entender ahora. El decreto 351 lo conforman 4 artículos y después lo conforman 8 anexos, uno está derogado. El primer anexo es el cuerpo principal del decreto y es el único que está escrito en términos de artículos. Artículo 1, artículo 2, artículo 3, etc. Y a su vez está dividido en 24 capítulos. Cada capítulo trata un tema diferente. ¿Por qué está armado así? No tengo idea. Esto del 79, yo todavía jugaba la pelota con una pelota de trapo en el barrio. Así que no me pregunten por qué está armado así esto. No había terminado todavía la secundaria. Cada hay capítulos del anexo 1 que están ampliados en los otros anexos que ustedes están viendo. Por ejemplo, el capítulo 8 trata sobre carga térmica, o lo que también se denomina estrés térmico, que está ampliado en el anexo 2. El capítulo 9 trata contaminación en ambientes de trabajo, que está ampliado en el anexo 3. Y así sucesivamente nos encontramos con el resto de los anexos. ¿Por qué está armado así? No sabría decirles, será porque trabajaron distintas comisiones en cada uno de los anexos y en cada uno de los temas, entonces quedó de esta manera armado. O sea, si ustedes quieren ver los temas relacionados al incendio, que el año que viene lo vamos a ver todo completo, hay que ver el decreto 351, el capítulo 18 del anexo 1, y le tenemos que sumar a eso el anexo 7 de protección contra incendios. ¿Comprendido cómo está armado el decreto? Muy bien. Cualquier cosa, piden la palabra y hablan. Vamos entonces al decreto 351. Estos son los 4 primeros artículos que tiene el decreto, que son por lo general decretos de forma, ¿no? Aprobar los anexos, determinadas facultades que se le fue otorgada a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como autoridad de aplicación del decreto. Y el artículo 3, que es el que deroga el decreto anterior. El decreto 351 del año 79 es el segundo decreto que reglamenta la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. El anterior fue el 4160 del año 73. Esto es un poquito de historia, no viene nunca mal. Entonces ahora, si están entendiendo cómo viene armado el decreto, vamos al anexo 1. Que es el cuerpo principal del decreto, es el que a partir de acá deriva todo el resto. Bien. El artículo 1 habla del ámbito de aplicación, donde aplica. No es muy distinto en cuanto a lo que ya vimos en la ley, pero bueno, el decreto también reafirma algunos aspectos. Dice, a ver cómo viene la mano. Epa. Dice que todo establecimiento que se instale en el territorio de la República Argentina habla hacia el futuro.
y el artículo 2 habla hacia el pasado. Hay que entender esto en particular. Una normativa legal, cuando sale, se aplica a partir de la fecha de publicación en su boletín oficial. Las normas legales, por lo general, no son retroactivas, o sea, no aplican al pasado. ¿Se entiende esto? No sé si estoy siendo claro. El decreto 351 salió en el año 79, perdón, dice 72 ahí, me confundí. Salió en el año 79, la ley del 72. Por lo tanto, el decreto empieza a aplicar a partir de abril del año 79, que cuando fue publicado en Boletín Oficial. Por lo general, las normas no son retroactivas, no se aplican hacia el pasado. Pero el hecho acá, por eso introduzco estos dos artículos, me estaba costando ubicarme en el tema, porque acá lo que está en juego es la vida de los trabajadores. Y por lo tanto, ¿qué está diciendo? El artículo 1 habla hacia el futuro, del año 79 hacia el futuro. Dice, todo establecimiento que se instale en el territorio de la República, que se instale, habla hacia el futuro. Debe cumplir con la ley 19.587 y las reglamentaciones. Pero el artículo 2 habla del pasado, de abril del 79 hacia atrás, hacia el pasado, y dice todo establecimiento en funcionamiento, o sea que a partir del momento que fue sancionado el decreto ya estaba funcionando, o en condiciones de funcionar, debe adecuarse a la ley 19.587. ¿Se entiende esto por qué? Porque está en juego un valor que es más importante, que es la vida de los trabajadores. Por lo tanto, esta norma se vuelve retroactiva de acuerdo a los plazos que oportunamente fijó el Ministerio de Trabajo de la época. ¿Quedó claro esto? ¿Se entiende el artículo 1 y 2 del decreto? Esto ya es historia, porque estamos en el año 2020 y por lo tanto nadie puede aducir que, bueno, que no tuvo tiempo de adecuarse. Pero bueno, está bueno entender estos artículos por qué dice. ¿Dudas? Muy bien. Artículo 3. A ver, ¿quién de alguno de ustedes administra una empresa? ¿Quién de ustedes administra un consorcio, un edificio? ¿Qué está diciendo esto? Que aquellas firmas comerciales, sociedades, empresas o personas de existencia visible o ideal, las personas de existencia visible somos nosotros, las de existencia ideal es una persona jurídica que no existe carnalmente, que existe en los papeles, que compre, adquiera, que explote. No soy el dueño, pero soy el explotador, como puede pasar en la actividad minera. Yo no soy dueño de la mina, de la montaña o del territorio que estoy explotando. Tengo una concesión, exploto ese lugar, como puede ser explotar la cantina de una escuela, la cantina de un club, o administro un establecimiento, un edificio, por ejemplo, en funcionamiento o en condiciones de funcionar, o sea que está parado, pero que está en condiciones de empezar a funcionar, asume toda la responsabilidad y obligaciones correspondientes a la ley 19.587. Es decir, aquel que administra el edificio donde ustedes viven o donde vivimos es responsable del cumplimiento de esta ley. Si vos administrás una empresa que no es tuya, entonces sos el responsable del cumplimiento de esta ley, responsable en los términos legales, penales y económicos. ¿Dudas con esto? Muy bien, están todos dormidos, me parece. Última clase, ni respiran. Artículo 4. Vimos varias palabras. Dice, el término, ¿qué es un término del establecimiento? Esto lo vimos en comité mixto. Estoy como medio perdido, pero ya me voy a poner en tono. Vimos este concepto cuando vimos comité mixto, establecimiento de empleador. El empleador, ya vimos la figura de qué es un empleador en la ley. Ahora, ¿qué es un establecimiento? Dice lo mismo que la ley de comité mixto, pero con otras palabras. Dice, el término establecimiento
designa la unidad técnica de ejecución donde se trabaja, donde hay el torno, donde se está haciendo la obra, aunque no aplica, en la fábrica. La unidad técnica es la oficina, que puede estar separada de la fábrica, donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia de personas físicas. Es decir, en la sucursal, la planta, es donde hay gente trabajando. O sea, que puede haber un empleador con varios establecimientos. Y esto recuerdo y recalco de nuevo que hay que tener en cuenta muy, muy en claro cuando se lee una ley, si lo que pide es para cumplimiento por parte del empleador o cumplimiento por parte de cada establecimiento. Ya lo vamos a ver cuando llegue el momento. El 5 vamos a pasarlo de largo, no es tan importante. ¿Comprendido el título 1, capítulo 1? Muy bien. Eh. Vamos a ver el título 2. El título 2 está compuesto por el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Comprende los artículos 8 a 41. Este título original del decreto 351 fue derogado y reemplazado en el año 96 por el decreto 1338. Todo el título 2 del decreto 351 fue reemplazado por el decreto 1338 del año 96. ¿Y de qué habla este título y este decreto? De lo que nos vamos a dedicar nosotros al servicio de higiene y seguridad en el trabajo. También vamos a ver, obviamente, el servicio de medicina del trabajo. Comprendido, entonces, a partir de ahora, vamos a dedicarnos, porque no nos va a dar el tiempo para ver otros títulos, a ver lo que son nuestro trabajo, que es el servicio de higiene y seguridad en el trabajo y el de medicina del trabajo, que mal no viene a saberlo. Artículo 3. El artículo 3, como ustedes están viendo el título del artículo, aplica al servicio de medicina y al servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Es un artículo, bueno, el artículo 1 y 2 del decreto son artículos formales, lo pueden buscar en Infoleco, en el boletín oficial, y leen lo que trata el artículo 1 y el artículo 2. Vamos a lo que importa, que es el artículo 3 en adelante. El artículo 3 aplica a ambos servicios. A ver, para explicar esto de vuelta, la responsabilidad por la seguridad y la salud de los trabajadores es del empleador, no es nuestra, no es del comité mixto, es el empleador o quien tenga la representación del empleador, es el responsable por la vida y la salud de los trabajadores. Ahora bien, para que el empleador pueda ejercer correctamente esta responsabilidad que no es delegable, no la puede delegar, la ley, la normativa legal le obliga a contar con estos dos servicios, que son el servicio de medicina del trabajo y el servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Muy bien. ¿Se entiende cuál es a ver, nosotros no somos responsables por la salud y la seguridad de los trabajadores. Somos responsables del servicio de salud y seguridad en el trabajo. El médico no es el responsable de la salud de los trabajadores, el responsable del servicio médico. ¿Mm? Vamos, no voy a leer todo el artículo, lo leen ustedes, pero sí vamos a desglosarlo. Y empieza diciendo el artículo 3, a los efectos del cumplimiento del artículo 5, apartado A de la ley 19.587. Entonces acá tengo copiado parte del artículo 5 de la ley. Y si ustedes recuerdan, el artículo 5 de la ley habla o establece qué tareas tiene que hacer el Ejecutivo para dar cumplimiento con la ley que le impuso el Congreso, el supuesto Congreso que no funcionaba en esa época. Entonces, uno de los trabajos, de las funciones, ahora te respondo, uno
de las cosas que tiene que hacer el Ejecutivo es crear servicios de higiene y seguridad en el trabajo y de medicina del trabajo de carácter preventivo y asistencial. Agustín, sí. ¿Cómo que? A los efectos del cumplimiento, porque, a ver, volvemos de nuevo, estamos en el decreto. El decreto reglamenta la ley, el decreto lo hace el Ejecutivo, que es el que tiene que llevar adelante la ley. ¿Hasta acá me explico? Entonces, lo que está haciendo el artículo 3 es justificándose, diciendo que lo que va a hacer, lo que va a decir, lo hace porque la ley en el artículo 5, inciso A, se lo está pidiendo. Entonces, a los efectos de cumplir con lo que dice el artículo 5 de la ley 19.587, va a ser lo que todavía no vimos que va a ser. Porque el profesor me pide que estudie para poder aprobar, entonces me pongo a estudiar. A los efectos de cumplir con los requisitos de la cátedra, me pongo a estudiar. Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende, Agustín? Ahora yo sé los nombres porque lo estoy leyendo. Olvídense que en clase yo me pueda saber el nombre, no me acuerdo el nombre del director casi. Entonces pareciera que soy un genio acordándome de los nombres. Simplemente lo estoy leyendo. ¿Qué va a ser? Uno tiene sus limitaciones también. ¿Mm? ¿Se comprende la introducción del artículo? Entonces dice, a los efectos del cumplimiento del artículo 5, apartado A o inciso A de la ley 19.587, y está remarcado los establecimientos. ¿Cuáles son los establecimientos? Aquello que la legislación, tanto sea la ley como el decreto, definen que es un establecimiento. ¿Mm? Hay que recordar la ley para esto, ¿eh? Entonces, ¿qué es un establecimiento? Acá lo tengo y yo no lo estoy viendo. Artículo 2 de la ley 19.587, artículo 4 del decreto 351 del año 79. Ahí define y deja claro que es un establecimiento. Entonces, este decreto va a aplicar, lo que va a decir va a aplicar a los establecimientos conforme a lo que dice el artículo 2 de la ley y el artículo 4 del decreto, y aparece una palabra que hay que entender los tiempos verbales de una normativa legal. Deberán. El deberán implica una obligación. No te está diciendo podrás, si querés, quizás, cuando pueda, fíjate, pensalo, te recomiendo. No, 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 estamos hablando de una normativa legal. Te dice tenés que hacerlo. Deberán. Hay una obligación. ¿Un deberán qué? Contar con servicios de higiene y seguridad en el trabajo, con servicios de medicina del trabajo. Me faltó programarlo esto, nada más. Pero bueno, se me escapó. Por lo tanto, vamos hacia atrás. Entonces dice que para dar cumplimiento con el artículo 5 de la ley 19.587, los establecimientos deberán contar con servicios de higiene y seguridad en el trabajo, servicios de medicina del trabajo, que ambos van a estar bajo la responsabilidad de graduados universitarios. Hasta acá me siguen entonces. Entonces, todos los establecimientos tienen la obligación de tener un servicio de higiene y seguridad en el trabajo y un servicio de medicina del trabajo. Ustedes dirán, ¿un kiosco tiene que tener un responsable de medicina? Sí, señor. ¿Un taxi tiene que tener responsable? Sí, señor. Rosario Central tiene que tener un responsable? Sí, señor. ¿El instituto tiene que tener? Sí, señor. ¿Qué sé yo? ¿La municipalidad tiene que tener? Sí, señor, tiene que tener. ¿Aerolínea Argentina? También tiene que tener. La empresa de transporte también tiene que tener. El supermercado también. El hotel también. El telo también. El boliche bailable también. El supermercado también. El shopping también. El cine también. Todos. Todos los que entren dentro del artículo 2 de la ley y del artículo 4 del decreto. Vamos a ver en qué condiciones tiene que cumplir cada uno esto. Entonces,
Los establecimientos van a tener que tener obligatoriamente un servicio de higiene y seguridad en el trabajo y un servicio de medicina del trabajo, con carácter interno o externo. Ya esto lo voy a explicar ahora. ¿Eh? Y si es interno o externo, lo va a decidir directamente el empleador. Fíjense que está hablando el empleador, el máximo responsable. Ambos servicios tienen un objetivo fundamental: prevenir en su respectivo daño, prevenir en sus respectivas áreas todo daño que pudiera causar a la vida y a la salud de los trabajadores por el objeto de su trabajo, qué sé yo, como sigue diciendo. Por lo tanto, estos servicios, que son obligatorios para todos los establecimientos, tienen que cumplir con un objetivo fundamental: la prevención. El objetivo fundamental de ambos servicios es prevenir. Y esto fue escrito en el 79. Prevenir. Y además aparece dentro de la redacción del artículo 3 otro párrafo que dice: creando las condiciones para que la salud y la seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la organización. Estos servicios, el de higiene y seguridad en el trabajo y el de medicina del trabajo, tienen que hacer, a partir del trabajo que tienen que desarrollar, hacer que todos seamos responsables. Todos en la medida que nos corresponda, ¿no? Lo cual no quita la responsabilidad primaria o principal que está en manos del empleador. A ver cómo viene la mano. Ahí está. ¿Hasta acá se está entendiendo? ¿Qué significa con carácter interno o externo? Esto viene del decreto anterior, del título que fue derogado, del título 2 que fue derogado. Hasta el año 96, los servicios de higiene y seguridad y de medicina del trabajo eran internos, o sea, desarrollados con recursos y personal propio de la empresa para determinado nivel de establecimiento. Para más de 150 trabajadores, si mal no recuerdo, era obligatorio que ambos servicios sean propios de la empresa, prestado con personal empleado de la empresa con recursos propios de la empresa. Y el servicio externo, o sea, brindado por personal y con recursos ajenos a la empresa, o sea, contratado, tercerizado, estaba reservado para empresas más chiquitas. No recuerdo bien el número, si era 50 o 150 trabajadores, pero bueno, no importa, ya es historia. Ahora, ¿qué dice el nuevo decreto, el artículo 3? Que los servicios pueden ser internos o externos. Y esto lo define el empleador. No importa el tamaño, ni los riesgos, ni nada. Simplemente tiene que haber un servicio de higiene y seguridad en el trabajo y un servicio de medicina del trabajo. ¿Dudas con el artículo 3? Muy bien. Vamos a pasar entonces al servicio de medicina del trabajo. Los artículos que vamos a ver ahora reglamentan la actividad del servicio de medicina del trabajo. Artículo 5. Se los dejo 10 segundos para que lo lean, yo de paso también lo repaso, y ya después vamos al desglose que tengo preparado. Muy bien. También me olvidé de programar la presentación. Bueno. El artículo 5, el artículo 4 que nos salteamos ya lo vamos a ver, no me lo olvidé. El artículo 5 trata los temas siguientes. La misión fundamental y la función. El objetivo fundamental del servicio de medicina del trabajo, ya lo vimos, es el artículo 3. Y es el mismo objetivo para ambos servicios. Ahora, la misión fundamental está definida en forma específica para cada servicio, y de eso habla el artículo 5. La misión fundamental del servicio de medicina del trabajo es, como ustedes están leyendo, promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores. Acá el que escribió se entusiasmó y le puso el más alto nivel. Con que haya dicho
promover y mantener la salud de los trabajadores estaba correcto y genial. Porque la función no es que nosotros como trabajadores salgamos más sanos de lo que entramos, no es un spa, una fábrica. Una fábrica, lo que un trabajo no tiene que hacer es empeorar nuestra salud, más allá de las cuestiones propias del envejecimiento, ¿no? Que todo lo tenemos. Y para cumplir con esta misión, el artículo le pone 4 tareas como mínimo: acciones de educación sanitaria, socorro, o sea, lo que ahora podemos llamar primeros auxilios, un término que en el 96 era viejo y lo siguieron usando, vacunación en relación a cuestiones del trabajo, no al antigripal, y estudios de ausentismo por morbilidad, o sea, por tipos de problema, tipo de enfermedad. Estas son algunas de las 4 tareas que tiene que hacer el Servicio de Medicina del Trabajo para cumplir con su misión fundamental. Ahora dice que la función del Servicio de Medicina del Trabajo es esencialmente de carácter preventivo. Y esto explica por qué los servicios de medicina del trabajo no son las 24 horas del día, porque no es una salita de primeros auxilios, no es una clínica de atención de trabajadores. La función del Servicio de Medicina del Trabajo es idéntica a la nuestra, pero con una mirada desde la medicina. Pero es preventivo. No vas a curar trabajadores enfermos. No es la función del Servicio de Medicina del Trabajo. Por eso dice, es esencialmente de carácter preventivo, y para hacer prevención no tenés que ir todos los días, ni estar permanentemente, firmando recetas como si fuese una clínica. Lo que pasa es que hay médicos laborales que este tema lo tienen deformado. Y hacen clínica. Van, se ponen el guardapolvo blanco, se sientan y los trabajadores empiezan a pasar con su problemática. En realidad tiene que hacer lo que hacemos nosotros: salir a planta, recorrer, investigar, proponer medidas correctivas de la medicina, hacer seguimientos a los trabajadores. Ahora termina diciendo, sin perjuicio de las prestaciones de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas. O sea, que el servicio de medicina del trabajo es preventivo. Ahora, mientras está en la empresa trabajando, se tiene que encargar de las emergencias médicas y de las enfermedades no laborales, hasta tanto te deriven al prestador médico correspondiente. Ahora, si en la empresa no está el servicio de medicina del trabajo y vos te descompusiste, no tiene obligación de venir, porque no es un servicio de emergencias. No sé si esto está claro. Yo a veces quiero explicarlo y lo confundo. ¿Mm? ¿Comprendido? Artículo 5. Muy bien. Artículo 6. El artículo 6 habla de quién es este graduado universitario que se va a hacer cargo del servicio de medicina del trabajo. Y en este caso es sencillo. Dice, los servicios de medicina tienen que estar dirigidos por graduados universitarios especializados en medicina del trabajo con título de médico del trabajo. No es cualquier médico el que se va a hacer cargo del servicio de medicina del trabajo, sino es un médico del trabajo, que es un posgrado de la medicina. ¿Comprendido? Muy bien. Llegamos al artículo 4. El artículo 4 habla de la definición de lo que es un trabajador equivalente, o lo que son los trabajadores equivalentes. A los fines de la aplicación, o sea que lo que va a decir es válido solamente para este decreto, se define como cantidad de trabajadores equivalente a la cantidad que resulta de sumar el número de trabajadores dedicados a tareas de producción más el 50% del número de trabajadores dedicados a tareas administrativas. Algo así, sería la fórmula. Y guarda con esto, de que es un trabajador en producción y un trabajador administrativo.
Si estamos en una fábrica, el que llamamos comúnmente operario sería el trabajador productivo. Y el que está en la oficina sería un trabajador administrativo. Claro, eso para la fábrica, pero si vamos a un banco, el que está haciendo tareas administrativas, ¿qué es en realidad? El que hace producción. El que me atiende en el banco, el cajero, el que está en el escritorio atendiéndome, está haciendo tareas productivas, porque primero para saber si sos productivo o administrativo, tengo que saber cuál es la actividad del establecimiento. El enfermero en una fábrica es un trabajador del tipo administrativo. Ahora, en un centro de salud, en un sanatorio, en un hospital, el médico y el enfermero, el terapista y toda la parte médica son trabajadores productivos, mientras el que está haciendo tareas de escritorio es un administrativo. Entonces, guarda con esto cuando empezamos a contar, ¿se entiende? Y este artículo 4 introduce una discriminación espantosa que nadie todavía la está solucionando, ni nadie discute ni debate esto. Porque a partir del cálculo de trabajadores equivalente resulta la cantidad de horas que tenemos que trabajar nosotros. Entonces, para este decreto, un trabajador que está dedicado a tareas administrativas vale la mitad que uno que está dedicado a tareas productivas. Ahora ya lo vamos a ver cuando veamos la tabla siguiente. Y es discriminatorio pensar que porque vos te dedicas a tareas administrativas, estás sentado en un escritorio, interactuando con tu computadora, o estás en el servicio médico, la dedicación que le tengo que prestar yo es la mitad que si vos estás en un torno. Entonces, discriminatorio hasta más no poder. Pero bueno, nadie se preocupa en serio de los trabajadores, al menos la parte legal. El artículo 7 habla de cuántas horas semanales en el establecimiento, lean esto, debe trabajar el médico. Los empleadores, o sea, el responsable de la empresa, el dueño de Banco de Santa Fe, el dueño de Coca-Cola, debe disponer de la siguiente asignación de horas médicos semanales. O sea, son las horas que el médico tiene que ir por semana. No a todo el establecimiento, no a todo el empleador, sino a cada establecimiento. A un establecimiento tendrá que ir 25 horas, al otro tendrá que ir 5 y al otro no va. El cálculo se hace por establecimiento, porque acá lo dice, asignación de horas médicos semanales en el establecimiento. Son horas que el médico tiene que ir, más allá de las que se denominan horas de oficina u horas de trámites. Entonces, en función de la cantidad de trabajadores equivalentes, define la cantidad de horas semanales que tiene que trabajar el médico en cada uno de los establecimientos. Entonces, acá entienden por qué yo les digo que un trabajador en tareas administrativas vale la mitad de mi tiempo. Si un trabajador trabajando en el torno vale 100, vos que trabajás en un escritorio vale 50. Porque mi hora vale 100. Es espantoso. O sea que necesito dedicarte menos tiempo, eso es espantoso. Entonces, a partir de 151 en adelante, hay que tener horas médicos. Lo cual, vamos a ver, vamos a seguir. Y me importa lo que está en rojo. Para los establecimientos de menos de 151 trabajadores equivalentes, la asignación de horas médicos semanal en planta es voluntaria. A ver, esta tabla no te exceptúa de tener servicio de salud, de medicina del trabajo. Esta tabla te está diciendo que si vos tenés 50 trabajadores equivalentes, el médico no tiene obligación de ir al establecimiento, pero tenés que tener servicio médico. ¿Se entiende esta diferencia, no? En ningún lado dice el artículo 7 que vos no tenés que tener servicio de medicina del trabajo. Lo que no tenés que tener son obligación de que tu médico vaya al establecimiento.
es voluntaria, salvo que la autoridad competente te lo exija en función del tipo de riesgo que vos tengas en el establecimiento. ¿Se entendió esto? Muy bien. Ya ni dedos tienen, ¿eh? Ya ni escriben, sí, entiendo. Ya tienen los dedos acalambrados. El artículo 8 habla de los auxiliares, habla del enfermero. Primero pide un enfermero o enfermera con título habilitante. Acá no hace distinción de sexo. No dice que, bueno, vos tenés que tener, si tenés trabajadores, tenés que tener enfermero, y si tenés trabajadoras, tenés que tener enfermera. No. Es un enfermero o enfermera. El sexo es indistinto y no le afecta. En este sentido, hay que reconocer que fue amplio el decreto. En otros aspectos, muy restrictivo. Entonces, sí, el médico, el enfermero tiene que tener título de enfermero, no de enfermero de trabajo, de enfermero, no importa, es un solo título el de enfermero, más allá de la especialidad después que pueda tener cada uno. Y el establecimiento a tener obligación de tener enfermeros si tiene más de 200 trabajadores dedicados a tareas productivas o más de 400 trabajadores equivalentes por cada turno de trabajo. Para el médico no son horas por turnos, son horas semanales que la va a llevar adelante un día a la semana, 3 días a la semana, va a venir un día a la mañana, un día a la tarde, otro día a la noche. Ahora, para el enfermero, que es el auxiliar del médico, es el auxiliar del servicio de medicina del trabajo, el cálculo se hace por cada turno. ¿Comprendido esto? Y la función del enfermero es prevención y protección de la salud de los trabajadores colaborando con los médicos. Es un colaborador del médico. Es el auxiliar del médico. Tal cual cumple la función en cualquier centro de salud. ¿Comprendido esto? Y acá está un poquito el resumen de la estructura del servicio de medicina del trabajo. Objetivo fundamental, artículo 3. Misión fundamental, artículo 5. Ahí va a hablar de la función y de las tareas que tiene que hacer el servicio de medicina. El responsable, ¿quién es? Habla el artículo 6. Horas de trabajo que tiene que tener el responsable, artículo 7. El auxiliar, ¿quién es? Cantidad y función que va a cumplir, habla el artículo 8. ¿Comprendido el servicio de medicina del trabajo? ¿Dudas con esto? El servicio de higiene y seguridad en el trabajo va a tener una estructura similar, que ya la empezamos a ver. Servicios de higiene y seguridad en el trabajo. De esto vamos a vivir, de esto vivimos mucho, y paramos la olla con esto. Y se vive bien. No se van a hacer millonarios trabajando de esta actividad, pero si quieren y se la rebuscan, van a terminar trabajando en un pozo petrolero, en una mina de alta montaña en el sur, en la cordillera, en una empresa importante, etc. Hay trabajo. Mucho trabajo en obra de construcción. Mucho trabajo en la construcción. De sol a sol. En verano te querés matar cuando te da el sol a las 3 de la tarde y vos estás caminando. Y en invierno te agarra el frío de las 6, 7 de la mañana y te querés matar. No sabés, y en primavera te fuiste con una campera y con calzoncillos largos y a las 10 de la mañana no sabés qué hacer con la ropa que tenés puesta. Pero bueno, es trabajo. ¿Qué va a hacer? Hay trabajo para todo. Ahora está complicado el tema, pero por lo general suele haber trabajo para todo en esta zona. Artículo 10. El artículo 10 habla de lo mismo que habla el artículo 5 del Servicio de Medicina del Trabajo. Habla de la función. El artículo 10 habla de la función, perdón, de la misión fundamental. El objetivo fundamental del Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo está, lo repito, en el artículo 3, y es el mismo objetivo para ambos servicios.
prevenir a la respectiva área todo daño que pudiera causar a la vida y la salud de los trabajadores por efecto de su trabajo, bla, 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 algo por el estilo dice. Ahora, el artículo 10 habla de la misión fundamental que es específica y distinta a la del Servicio de Medicina del Trabajo. Y dice algo simple, pero muy importante. La misión fundamental del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo es implementar la política fijada en la materia por el establecimiento. Por lo tanto, cada establecimiento, no la empresa, cada establecimiento tiene que tener una política, que son esas ideas que tiene ese establecimiento en materia de higiene y seguridad en el trabajo, es ese compromiso que asume. Y lo que vamos a hacer nosotros como parte del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo es implementar esa política, llevar adelante las ideas que tiene el responsable de ese establecimiento. Es más complejo el tema, nos quedamos acá, porque esta es la parte legal. Porque para poder implementar una política necesito establecer objetivos periódicos, anuales como mínimo. Para cumplir con esos objetivos necesito implementar un plan, y para cumplir con la política tengo que llevar adelante ese plan que como norte va a tener los objetivos para cumplir con la política. La teoría la dejamos la dejan para que queda para segundo año, con que entiendan esto alcanza. Y la tarea que le impone al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo es registrar las acciones, tendiente a cumplir con dichas políticas, o sea, a registrar, que todo lo que hagamos quede escrito o registrado en algún lado. ¿Dudas con lo que tenemos que hacer en materia de higiene y seguridad en el trabajo? Muy bien. Y acá se complica. Acá se complica. Vamos a partir porque para el artículo 11 es el símil del artículo 6 de Medicina del Trabajo. El artículo 11 va a decir quiénes son los responsables, quiénes pueden ser los responsables del servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Pero para eso tengo acá en pantalla el artículo 3. ¿Por qué? Porque hay que entender que tanto sea el responsable del servicio de medicina como el responsable del servicio de higiene y seguridad en el trabajo debe ser un graduado universitario con título de grado. ¿Está claro esto? Muy bien. El artículo 11 es largo, y espero que me tengan paciencia para poder explicarlo, porque hay que hacer un poco de historia para entender, historia de cómo fue evolucionando la normativa y el trabajo. Entonces el inciso A, lo que va a ser el inciso A, habla del responsable del servicio de higiene y seguridad en el trabajo y el responsable del área de prevención de las ART. Las ART legalmente tienen que tener un área que se llama área de prevención. Y el Estado le está diciendo, el responsable del área de prevención tiene que cumplir con el inciso A del artículo 11. Que a todo esto ustedes están viendo en pantalla, que fue actualizado por el artículo 24 del decreto 491 del año 97. Que esto en algún momento se pone tenso y complicado con las actualizaciones, reemplazos, derogaciones, pero bueno, es así. Los contadores están más desesperados que nosotros, porque todos los días le cambian la normativa. A nosotros nos cambian la normativa una vez cada tanto. Si alguno tiene un familiar, un padre contador, una madre contadora, sabrá lo que reniegan con la normativa legal. Así que no quejarse, que hay gente que la pasa peor con esto. Vamos a hacer un poco de historia. La ley nace en el año 1972. En el 73 aparece el primer decreto, el 4160. En algún momento, lo tengo mal programado. En algún momento, olvídense de lo rojo, quédense en la flechita celeste. Entre el 73 y el 79, no tengo bien la fecha, tendría que hacer un poco más de historia, pero no viene tanto a la cuestión. Aparecen el registro único de graduados universitarios y el registro único de técnicos, que funcionaban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
Es decir, que para poder trabajar como técnico en higiene y seguridad en el trabajo, como para poder trabajar como responsable de un servicio de higiene y seguridad en el trabajo, tenía que estar registrado en lo que es el RUGU, Registro Único de Graduados Universitarios, y el RUT, Registro Único de Técnicos. Sin estos registros no podías trabajar. Hasta acá me explico. Yo logré en el año 95 registrarme, fue uno de los últimos años que hubo registro. Otra historia distinta. Bien, ¿por qué viene esto? Ahora sí, a leer el año 79. En el año 1979 aparece el decreto 351. Y con eso, y con este decreto, aparece la figura del responsable del servicio de higiene y seguridad en el trabajo como un profesional graduado universitario, encima con título de posgrado. O sea que a partir del 79, aquellos que querían ser responsables de un servicio de higiene y seguridad en el trabajo tenían que ser graduados universitarios con título de posgrado. Situación que entre el 73 y el 79 no existía. Entre el 73 y el 79, ¿quién podía trabajar en seguridad en el trabajo? Cualquier profesional. Tengan también presente que el concepto profesional todavía para gran parte de nuestra legislación hace referencia a un graduado universitario, alguien que pasó por la universidad y se recibió en la universidad. No es el concepto vulgar que usamos de profesional. ¿eh? Y también los técnicos, que eran los únicos que estudiaban esto. Para ser técnico en una época tenías que estudiar. ¿eh? Bueno, sí, obviamente, hoy también ustedes están estudiando, ¿no? No es que antes estudiaban y ahora no estudian. Se estudia distinto nada más. Pero antes se podía trabajar como auxiliar o como responsable siendo técnico o simplemente siendo un graduado universitario, de cualquier título. ¿Me explico esto? Porque en el 79 el 351 tiró por la borda todo esto. Y dijo, usted si quiere ser responsable del servicio de higiene y seguridad, tiene que pasar por la universidad y tener un posgrado en higiene y seguridad en el trabajo. Y ahora, ¿qué hacemos? Y al técnico, ¿a qué papel lo relegó, lo dejó? Como auxiliar. ¿Se entiende esto? Ahora, quienes estaban trabajando entre el 73 y el 79 tienen lo que se llama derechos adquiridos. ¿Mm? O sea que aquel graduado universitario que no tenía posgrado, me pique el ojo, y aquel técnico que sin ser profesional universitario estaba trabajando como responsable de higiene y seguridad en el trabajo, conservan este derecho adquirido, que el decreto 351 no se los puede quitar. Entonces esto tiene que aparecer después una solución, que va a aparecer la solución. Las licenciaturas, que muchos de ustedes posiblemente después que termine la tecnicatura hagan los 2 años de licenciatura, aparecen recién por el 95, 96, 94, puede ser que, yo recuerdo estaba terminando de estudiar el posgrado y empezaron a aparecer las licenciaturas, como carrera de grado, no como posgrado. O sea, entrabas en primer año en la universidad a estudiar higiene y seguridad en el trabajo y te recibías en el año número 5, como pasa con las carreras universitarias. ¿Hasta acá me explico? ¿Hasta acá me siguen el cuentito esta historia? En el año 96 aparece el decreto 1338-96. En el año 98 deja de funcionar el RUGU y el RUT. ¿Mm? ¿Mm? Qué desastre que tengo planificado esto. En el año 97, el artículo 11 del decreto 1338 es modificado por el artículo 24 del decreto 491. Y llegamos al 2020, en plena pandemia, intentando explicar todo esto. ¿Se entendió la historia? Porque ahora vamos a aplicar la historia para entender quiénes pueden ser los responsables de higiene y seguridad en el trabajo.
Dice el inciso 1 del apartado A. Graduados universitarios en las carreras de grado. O sea, hoy lo que se llama los licenciados en higiene y seguridad en el trabajo, licenciados en seguridad y salud ocupacional. El nombre del título depende mucho de la universidad que lo emita. Obviamente tiene que tener competencia reconocida en higiene y seguridad en el trabajo. Esto otro día se los explicaré, para no confundirlo, no complicarle la cabeza hoy en día. Entonces, ¿quiénes pueden hacerse cargo de un servicio de higiene y seguridad en el trabajo? Los licenciados. Empiezan en primer año, terminan en quinto año. O en el caso de ustedes, que se van a enganchar en los 2 últimos años, teniendo la tecnicatura aprobada. Parte 2 del apartado A. Dice, profesionales que a la fecha de vigencia del presente decreto, año 96, 1338, se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Graduados Universitarios. A ver, entre el año 73 y el 79, para poder trabajar en higiene y seguridad en el trabajo, tenía que estar inscrito en el RUGU, Registro Nacional de Graduados Universitarios. Eso me habilitaba y me reconocía como una persona que podía estar trabajando en higiene y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, si por algún motivo alguien me otorgó este registro, ese registro sigue siendo válido, por más que hoy en día esté derogado el registro. O sea, que un profesional que muestre su RUGU, yo lo tengo, no sé dónde lo guardé, porque no, es como que ya perdí un poco de sentido. Aquel profesional que muestre su RUGU sin tener un posgrado puede ejercer la función de higiene y seguridad en el trabajo. No necesita posgrado, porque tiene el RUGU, el número de matrícula, antes del año 1979. Además, tiene que estar matriculado en el colegio profesional correspondiente a la provincia donde está trabajando, ya como lo hacen los médicos, los abogados, los contadores, los psicólogos, etc. ¿Dudas con esto? Se está complicando la cabeza, ¿eh? Y acá vienen, obviamente de estos profesionales, ya la mayoría por cuestiones de estatus, ya la mayoría ha hecho el posgrado, o sea, es raro encontrar una persona que no hizo el posgrado. Estamos hablando del 79 a la fecha. Pasó mucho tiempo, 40 años casi, 41. ¿Eh? Esos profesionales, muchos ya se deben estar por jubilar, y el que no se está por jubilar, por cuestiones obvias, seguramente hizo el posgrado. Ahora, lo mismo pasa con los técnicos. Entre el 73 y el 79, los técnicos podían ejercer la función de responsables de higiene y seguridad en el trabajo. Tarea que hoy en día se la relega a los graduados universitarios con posgrados o los licenciados. Pero como estos técnicos entre el año 73 y el 79 estaban ejerciendo la función de responsables del servicio de higiene y seguridad en el trabajo, y por lo tanto estaban inscritos en el RUT, Registro Único de Técnicos, pueden seguir cumpliendo la función. O sea, ya estos técnicos se deben estar por jubilar si no están jubilados, y la mayoría también ha hecho la licenciatura por cuestiones laborales, más que nada. Pero es muy común encontrarse, o era muy común encontrarse, con técnicos que se los llamaba técnicos de la resolución 313, que es la resolución que los reconoció y les permitió a aquel que demostraba que había trabajado como responsable de un servicio poder seguir ejerciendo esa función. ¿Comprendido? Qué problemón, qué despelote que se está armando con todo esto. Y por último, dentro de los que me encuentro yo, profesionales que a la fecha de vigencia de la presente norma hayan hecho un posgrado, como en mi caso, que soy ingeniero mecánico, que no tiene nada que ver con la seguridad y higiene en el trabajo, y que en el año 94 y 95 hice un posgrado en ingeniería laboral, que me dé incumbencias en salud y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, yo estoy incluido dentro del inciso 4 y 5. Estos dos incisos
hay diferencias porque acá en el medio hubo un cambio de ley de educación superior, entonces hubo que tener en cuenta las dos presentaciones. ¿Dudas con esto? ¿O se durmieron todos o están todos pegándose la cabeza contra el teclado? Pero bueno, ni escriben, los que los reparió, están mirando, no sé, un partido que están... Bien, pasamos del inciso A al inciso B. El inciso B está dedicado a las áreas de prevención de las aseguradoras de riesgo del trabajo y dice quiénes pueden trabajar ahí. No cualquiera puede trabajar en un área de prevención, no en la RT, en el área de prevención de la RT. Y dice, las áreas de prevención de la aseguradora de riesgo del trabajo deberán estar integradas por los graduados mencionados en los incisos del punto precedente, o sea, del A, técnicos superiores en higiene y seguridad, o sea, cuando ustedes se reciban, técnicos en higiene y seguridad, y profesionales idóneos, que formando parte del plantel estable de la aseguradora hayan sido debidamente capacitados para ejercer tales funciones. Un profesional idóneo es un graduado universitario que sin tener los estudios puede trabajar porque el director del área de prevención se hace responsable del accional de estos profesionales. Pueden trabajar, no hacerse responsable del área de prevención. ¿Comprendido? O sea, si vos sos perito mercantil, al área de prevención no vas a trabajar. Si sos técnico contable, tampoco vas a trabajar al área de prevención, vas a trabajar al área financiera posiblemente, o al área administrativa, pero no al área de prevención. Bueno, el inciso C, ya que está, lo explicamos, pero no, lo vamos a pasar largo para no complicarle la cabeza. Y el C también, y el D también. Ustedes lo leen y cualquier cosa, si tienen dudas o no lo entienden o quieren saber, con lo que estoy explicando alcanza. Siguiendo la misma estructura de la del medicina, vimos el artículo 10 que habla de quién es el responsable de la misión fundamental del Servicio de Higiene y Seguridad, el artículo 11 de quién es el responsable, y el artículo 12 va a decir cuántas horas va a tener que trabajar el responsable de higiene y seguridad. Dice, los empleadores deberán disponer de la siguiente asignación de horas profesionales mensuales, mientras que la del médico son por semana, o sea, tiene que ir una vez por semana. Para nosotros el requisito es como mínimo una vez por mes. Si voy cada 15 días o toda la semana, problema mío. No puedo ir cada 2 meses. Tengo que cumplir estas horas en forma mensual. En el establecimiento, las horas de oficina no se cuentan, las horas de trámite no se cuentan, son aparte. Y estas horas de trabajo van a estar en función del número de trabajadores equivalente y del riesgo de la actividad. Este es el resumen de la tabla. La primera columna, cantidad de trabajadores equivalentes, que ya lo vimos, artículo 4. Y después divide las empresas en tres categorías: las A, las B y la categoría C. Cada categoría está en relación con los riesgos de la actividad que tenga ese establecimiento. Y los riesgos están definidos por los capítulos que tiene obligación de cumplir ese establecimiento. Acá están los capítulos 5 al 21, que son los que ustedes estaban viendo recién. Fíjense, cada capítulo toca un tema distinto. ¿Lo están siguiendo acá? Sí, profesor, lo estamos entendiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué es una empresa categoría A? Aquella empresa que tiene que cumplir con uno o más de uno de los artículos del capítulo 5, 6, 11, 12, 14, al 18 al 21. Es la menor categoría, la de menor riesgo. Si yo tengo que llegar a cumplir con la categoría, con el capítulo 11, soy categoría A. Fíjense, los que están en rojo. Si yo tengo que cumplir con algunos, o sea, o con uno solo de los capítulos que están marcados en rojo, soy categoría A. La categoría B incluye la categoría A más
los capítulos 13, 15, 16 y 17. Ahora yo lo voy a explicar de otra manera más fácil esto, ¿eh? Lo estoy explicando para un lado, ahora lo explico para el otro. Si tengo que cumplir con alguno de los capítulos, marcados en verde, soy categoría B. Al menos con uno, ¿eh? Si tengo que cumplir con el capítulo 7, ya dejé de ser categoría A y me voy a la categoría B. Y la categoría C, aquel que tiene que cumplir los capítulos 5 al 21. Si la empresa tiene que cumplir con alguno de los capítulos marcados en azul, es categoría C. Solamente con cumplir el capítulo 8 de carga térmica, ya me coloca en la categoría C. ¿Se entiende esto? Yo lo entiendo de la siguiente manera. Presten atención a la tabla en rojo, al encabezado de la tabla en rojo. A mí me costó siempre entender esto, no es que sea fácil, ahora parece que la manejara fácil. Esta tabla me costó mucho. Entonces una vez me hice una regla, dije, a ver, ¿quiénes no son A? Aquellos que tienen que cumplir con el capítulo 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 y 17. O sea, que estos capítulos, si yo tengo que cumplir alguno de estos capítulos, estoy excluido de la categoría A. Si tengo que cumplir el capítulo 8, 9 o 10, estoy excluido de la categoría B y por lo tanto soy C. Y para mí esta explicación la terminé de entender así. Después con el tiempo la entendí de otra manera, pero ahora la entiendo así y me resulta facilísimo. Tengo que cumplir con el capítulo 7, desagües industriales, y ya dejo de ser A, paso a ser B. Pero si también tengo que cumplir con el capítulo 8, o el 9 o el 10, dejo de ser B para ser C, que es la categoría de mayor riesgo. ¿Se comprende esto? Estúdienlo como quieran, ¿eh? Para eso les queda el video grabado y filmado. Entonces, primero me tengo que posicionar en la categoría que me corresponde, de acuerdo al relevamiento de riesgo y de capítulos. Después calculo la cantidad de trabajadores equivalente, de acuerdo al artículo 4, y acá me dice, de 1 a 60 en categoría A no tengo que cumplir horas. En vez de en la categoría B, sí, y en la categoría C también. Horas mensuales. Es un sistema medio vetusto porque considera que mientras más trabajadores, mayor riesgo. Y en realidad no es así. Por lo general, hoy en día con la automatización, muchas empresas de alto riesgo y de mucho trabajo tienen poquitos trabajadores producto de la automatización que se ha hecho de muchas tareas. Pero bueno, ya en algún momento se va a implementar las nuevas normativas. ¿Dudas con esto? Y el artículo 13 habla de los auxiliares. Entre 150 y 450 trabajadores, un solo técnico, entre 451 y 900, dos técnicos. Y un técnico más cada 500 trabajadores equivalentes. Acá no habla por turnos, ¿eh? Es para todo el establecimiento. Y no faltaba un artículo que haga las excepciones. Un artículo medio raro que dice: quedan exceptuados de la obligación de tener asignación de profesionales técnicos en higiene y seguridad las siguientes entidades. Y acá hablo de un montón de actividades que están exceptuadas de tener servicio de higiene y seguridad en el trabajo, no de que el empleador cumpla. Y este servicio va a estar a cargo del RT, lo cual es una barbaridad, pero bueno, lo dejo para que ustedes lo lean. Haciendo un resumen de lo que vimos hasta recién, cómo sería la estructura del servicio de higiene y seguridad en el trabajo. El artículo 3 habla del objetivo fundamental, que es común a ambos servicios.
El artículo 10 habla de la misión fundamental, que incluye las tareas. El artículo 11 habla de quién es el responsable. El artículo 12 habla de las horas que va a trabajar mensualmente este responsable. Y el artículo 13 habla de quién es este auxiliar y la cantidad de auxiliares. Ah, me olvidé de esto. Los auxiliares son ustedes. Lo pasé rápido y me olvidé de explicar algo fundamental. Ustedes con el título de técnicos superiores en higiene y seguridad en el trabajo, vean acá. Y si lo vamos a como auxiliares. Si quieren trabajar como responsables de un servicio siendo técnicos, van a cometer un delito que está incluido en el Código Penal. ¿Comprendido? Hasta que no sean licenciados y estén matriculados como licenciados, no pueden trabajar como responsables de un servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Como técnicos, cuando se reciban, van a poder trabajar como auxiliares. Y si quieren trabajar como responsables siendo auxiliares, van a cometer un delito. Usurpación de título se llama. O ejercicio de una actividad que requiere título, algo por el estilo. Tendría que haber puesto el capítulo, el artículo del Código Penal. Y si no, los buscan y lo van a encontrar. Y si no, le preguntan a un abogado y se los va a decir. Es como querer ser médico, trabajar de médico siendo enfermero, para que le entiendan. El enfermero sabrá mucho, pero no es médico, es enfermero. Y no puede trabajar de médico, no puede recetarte nada, no puede firmar una receta. Es el auxiliar, es el apoyo, el soporte y otra cosa mucho más importante. Y también no quiere decir que sea menos importante que el médico, porque cumple papeles muy, muy importantes en la medicina, pero no es médico. Entonces nosotros nos emplea un licenciado, exactamente. O la empresa, o trabajás para un licenciado, para un ingeniero. ¿Eh? Exactamente. El enfermero es el auxiliar del médico. Un técnico es el auxiliar de un ingeniero o de un licenciado. Es su mano derecha, si quieren llamarlo, etc. Que cumple un papel muy, muy importante en la seguridad, porque hace el trabajo muchas veces de campo. ¿Comprendido esto? Esto para no querer verlos presos después o en un juicio por ejercicio ilegal de la profesión. Al menos se los dije y este año quedó grabado. ¿Comprendido? Bueno, y hasta acá llegamos.